Lección 1. Opciones de café. Buenos días, Ana. Quería probar una nueva cafetería. ¿Tiene alguna recomendación? Hola Juan, claro. Me encanta probar diferentes cafés. ¿Cuál recomiendas? Recientemente descubrí un lugar que sirve una cerveza fría increíble. Es perfecto para los días calurosos. Eso suena refrescante. También disfruto de una buena cerveza fría. ¿Tienen algún sabor especial? Sí, ofrecen opciones de vainilla y avellana. Realmente realzan el sabor. Me encantan los cafés aromatizados. Yo suelo optar por el caramelo macchiato. Es dulce y delicioso. Eso es un clásico. Lo he probado un par de veces y siempre es satisfactorio. Si te gustan los cafés dulces, también deberías probar su moka. Es rico y chocolateado. Eso suena tentador. Vamos a verlo juntos este fin de semana. Lección 2. Emoción deportiva. Hola Ana, ¿viste el partido de anoche? Hola John, no, me lo perdí. ¿Quién ganó? Fue un partido intenso. El equipo local ganó por solo un punto en los minutos finales. ¡Wow! Eso suena emocionante. Escuché que tocaron muy bien. Lo hicieron, la defensa era fuerte y la multitud estaba eléctrica. Solo puedo imaginar. ¿Sueles ver sus partidos? Sí, trato de atrapar a la mayoría de ellos. Siempre es emocionante ver cómo se desempeñan. Yo también debería empezar a mirar. Parece una excelente manera de disfrutar del deporte y crear vínculos con amigos. Definitivamente. Además, el ambiente durante los partidos es inmejorable. Lección 3. Aventuras en la isla. Hola Ana, ¿alguna vez has viajado a una isla remota? Hola Juan, sí. El año pasado fui a una isla apartada del Caribe. Fue increíble. Eso suena increíble. ¿Cómo era la isla? Era preciosa, con playas de arena blanca y aguas cristalinas. Perfecto para nadar y relajarse. ¡Guau! ¿Probaste algún deporte acuático mientras estuviste allí? Sí, hice snorkel y vi muchos peces de colores. Se sentía como nadar en un acuario. Eso debe haber sido impresionante. Siempre quise probar el snorkel. ¿Fue fácil de aprender? Absolutamente. Los instructores fueron muy útiles y se lo pusieron fácil a los principiantes. Es genial escuchar eso. ¿También exploraste la isla misma? Sí, caminé hasta un mirador que dominaba toda la costa. La vista era impresionante. Suena como una aventura perfecta. Me encantaría visitar una isla remota algún día. Debería. Es una experiencia muy refrescante, lejos del ajetreo y el bullicio de la vida diaria. Me lo puedo imaginar. Tendré que empezar a planificar un viaje pronto. Lección 4. Un día junto al lago. Buenos días, Ana. Estaba pensando en visitar ese hermoso lago del que hablamos. Hola John, eso suena perfecto.
Es un lugar tan sereno. ¿Deberíamos invitar a algunos amigos a unirse a nosotros? Gran idea, cuanto más, mejor. Podríamos pasar un fantástico día al aire libre. Exactamente. Podríamos traer un picnic y disfrutar de algo de comida junto al agua. Puedo empacar sándwiches y bocadillos. ¿Qué más deberíamos traer? No nos olvidemos de las bebidas. Traeré limonada y un poco de agua con gas. Eso suena refrescante, y deberíamos traer un frisbee o una pelota para jugar. Sí. Será divertido tener algunas actividades para disfrutar. ¿Crees que deberíamos fijar una hora para reunirnos? ¿Qué tal si nos encontramos alrededor de las 11 alto? Eso nos da tiempo suficiente para preparar nuestro picnic. Perfecto. Puedo enviar mensajes de texto a nuestros amigos y hacérselo saber. Este va a ser un día maravilloso. Estoy emocionado. Pasar tiempo junto al lago con amigos será muy relajante. Lección 5. Planificación de proyectos. Hola Ana, quería hablar sobre el cronograma de nuestro proyecto. ¿Qué tan específicos debemos ser con la línea de tiempo? Hola John, eso suena razonable. Creo que deberíamos fijar plazos claros para cada fase. Estoy de acuerdo, ayuda a que todos sean responsables. ¿Cree que deberíamos incluir un tiempo de reserva para retrasos inesperados? Absolutamente. Siempre es bueno anticipar los desafíos. Un poco de tiempo extra puede aliviar el estrés más adelante. Bien, ¿qué tal si primero describimos los principales hitos? De esa manera, podemos dividir todo en tareas más pequeñas. Ese es un enfoque inteligente. Nos permite seguir el progreso de manera más efectiva. ¿Qué hitos crees que deberíamos priorizar? Creo que comenzar con la fase de investigación es crucial. Una vez que tengamos suficiente información, podremos avanzar con confianza. Gran punto. Después de eso, deberíamos centrarnos en el desarrollo y las pruebas antes del lanzamiento final. Sí, tener un cronograma estructurado nos ayudará a mantenernos organizados y cumplir nuestras metas a tiempo. Lección 6. Saludos de vacaciones. Hola Ana, estaba pensando en cómo saludar a la gente cuando estás de vacaciones. Hola John, ese es un tema interesante. Realmente puede cambiar según donde te encuentres. Exactamente, si estás en un lugar tropical, quizás quieras decir algo como, hola desde el paraíso. Esa es una forma divertida de saludar a la gente. Da un tono alegre. Bien, y si estás en una ciudad bulliciosa, tal vez digas algo como, saludos desde las calles vibrantes. Me encanta eso. Capta la energía de la ciudad. ¿Crees que deberíamos incluir nuestros planes de vacaciones en nuestros saludos? Definitivamente, compartir donde se encuentra puede hacer que la conversación sea más interesante. Sí. Invita a otros a hacer preguntas sobre sus experiencias. Exactamente, y si estás visitando un sitio histórico, podrías decir, explorando la historia aquí. Me gusta eso. Da una sensación de aventura y curiosidad. ¿Qué tipo de saludo usarías? Probablemente diría algo como, saludando desde las montañas, si estuviera de excursión. Lección 7. Rompiendo hábitos. Hola Ana,
¿Sabías que dejó de morderse las uñas en enero? Hola Juan, ¿en serio? Eso es impresionante. ¿Pero por qué siempre empieza de nuevo en febrero? Es interesante cómo los hábitos pueden ser tan difíciles de romper. Creo que el estrés juega un papel importante. Eso tiene sentido. A veces las personas vuelven a viejos hábitos cuando se sienten abrumadas. Exactamente, tal vez podría probar algunas técnicas para aliviar el estrés, como la meditación o la respiración profunda. Esas son excelentes sugerencias. Podrían ayudarle a controlar mejor su ansiedad. Bien, además, mantener las manos ocupadas con otra cosa podría resultar eficaz. ¿Te gustan los juguetes inquietos o incluso los garabatos? Eso podría distraerlo de morderse las uñas. Sí, y establecer pequeñas metas también podría ayudar, como intentar pasar una semana sin morder. Esa es una buena idea. Celebrar pequeñas victorias puede aumentar la confianza. Absolutamente, se trata de hacer cambios graduales y encontrar lo que funcione mejor para él. Lección 8. Planes de pago. Buenos días, Ana. ¿Qué piensas sobre el cronograma de pagos del proyecto? Hola John, creo que deberíamos preferir un pago trimestral. Es más fácil gestionar el flujo de caja de esa manera. Estoy de acuerdo, los pagos trimestrales proporcionan una estructura clara y ayudan con la elaboración del presupuesto. Además, nos permite evaluar el progreso cada pocos meses. Esto es importante para la evaluación de proyectos. Exactamente, hace que todos sean responsables y garantiza que sigamos encaminados. ¿Cree que deberíamos ofrecer un incentivo para los pagos anticipados? Es una idea maravillosa, un pequeño descuento podría fomentar los pagos puntuales. Sí. Beneficiaría a ambas partes. ¿Has pensado en cómo deberíamos comunicar esto? Creo que un correo electrónico claro que describa el calendario de pagos y los incentivos funcionará bien. Lección 9. Experiencias únicas. Hola Ana, estaba pensando en cómo todos tienen experiencias únicas que los moldean. Hola Juan, eso es muy cierto. Cada experiencia nos enseña algo valioso. Exactamente, incluso los pequeños momentos pueden dejar un impacto duradero. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, viajar a un lugar nuevo puede ampliar nuestras perspectivas. Es una idea maravillosa. Conocer gente nueva y experimentar diferentes culturas es enriquecedor. Definitivamente. Y nos ayuda a apreciar más nuestras propias vidas. ¿Tienes alguna experiencia única que te destaque? Sí, escalar una montaña y contemplar el amanecer fue inolvidable. Se sintió mágico. Eso suena increíble. Me encantaría tener una experiencia similar. Deberíamos planificar una caminata juntos. Lección 10. Rendimiento óptimo. Hola Ana, leí que un descanso adecuado es importante para un rendimiento óptimo. Hola John, eso es absolutamente cierto. Sin dormir lo suficiente, nuestra productividad puede verse afectada. Exactamente. ¿Tiene algún consejo para que un principiante como yo mejore mi rutina de sueño? Seguro. Establecer una hora constante para acostarse es clave.
Acostarse y despertarse al mismo tiempo ayuda a regular el reloj biológico. Eso tiene sentido. ¿Qué más puedo hacer? También es importante limitar el tiempo frente a la pantalla antes de acostarse. La luz azul de los dispositivos puede interferir con el sueño. He oído eso. Quizás debería leer un libro en lugar de usar mi teléfono por la noche. Gran idea. La lectura puede ayudar a relajar la mente y prepararlo para dormir. ¿Hay algún tipo específico de libros que recomiendes para relajarte? La ficción ligera o incluso la poesía pueden resultar reconfortantes. Es agradable escapar a otro mundo. Lo intentaré. ¿Qué tal crear un ambiente relajante en mi dormitorio? Definitivamente. Atenúe las luces, mantenga la habitación fresca y considere usar aceites esenciales como el de lavanda para crear un ambiente relajante. Suenan como sugerencias excelentes. Estoy emocionado de mejorar mis hábitos de sueño. Lección 11. Hábitos telefónicos. Buenos días, Ana. ¿Has notado cuánto tiempo pasa la gente en sus teléfonos hoy en día? Hola Juan, sí. Es bastante sorprendente. Mucha gente parece pegada a sus pantallas. Lo sé, a veces me pregunto cómo afecta nuestras interacciones sociales. Esa es una preocupación válida. Las personas a menudo se pierden las conversaciones cara a cara porque están distraídas. Exactamente, es importante tener un equilibrio entre el tiempo frente a la pantalla y las interacciones de la vida real. Absolutamente. Establecer horarios específicos para revisar nuestros teléfonos puede ayudar. Ese es un buen consejo. ¿Qué más podemos hacer para reducir el tiempo frente a la pantalla? Participar en pasatiempos o actividades al aire libre es una excelente manera de desconectarse. Puede ser refrescante. Verdadero, disfruto del senderismo y la lectura. Esas actividades realmente pueden distraerme de mi teléfono. Esos son perfectos. Además, pasar tiempo en la naturaleza tiene sus propios beneficios. Haré un esfuerzo por limitar el uso de mi teléfono y concentrarme más en las actividades que disfruto. Lección 12. Historia y ética. Hola Ana, ¿alguna vez has estudiado a los líderes sociales y políticos del Viejo Sur? Hola Juan, sí. Es un tema fascinante pero complejo, especialmente en lo que respecta al uso de mano de obra esclava. Absolutamente, muchos de esos líderes construyeron su riqueza y poder sobre las espaldas de personas esclavizadas. Es impactante pensar en lo profundamente arraigado que estaba ese sistema en la sociedad. Bien, dio forma no solo a la economía, sino también a las estructuras sociales de la época. Y las implicaciones morales fueron enormes. Plantea preguntas sobre la justicia y los derechos humanos. Exactamente, muchos líderes lo justificaron afirmando que era esencial para su economía agrícola. Pero ese razonamiento no excusa el sufrimiento y la explotación involucrados. No, no es así, es importante recordar estas historias para que podamos aprender de ellas. Estoy de acuerdo. Comprender el pasado puede ayudarnos a abordar los problemas actuales de desigualdad. Es un recordatorio de la importancia de defender los derechos humanos y la justicia social. Lección 13. Hacer reservas.
Buenos días, Ana. Sería genial si pudiéramos conseguir entradas para el concierto de la próxima semana. Hola John, ¿puedes confirmar los asientos? Quiero asegurarme de que estemos juntos. Seguro, revisaré el plano de asientos ahora. Creo que hay algunos buenos lugares disponibles. Perfecto. Espero que podamos conseguir asientos cerca del escenario. Es mucho más divertido así. Estoy de acuerdo, la energía siempre es mejor cuando estás más cerca. Espere un momento mientras los reservo para usted. Ningún problema. No puedo esperar a ver a la banda en vivo. ¿Los has visto antes? Sí, los Sexta hace un par de años. Hicieron un espectáculo increíble. Eso me emociona aún más. ¿Recuerdas alguna canción específica que tocaron? Definitivamente, su exitoso sencillo realmente hizo bailar a todos. Ojalá lo vuelvan a jugar. Lección 14. Escapadas de ensueño. Hola Ana, ¿has pensado en nuestros planes de vacaciones? Hola Juan, sí. Puede intentar alquilar una villa frente a la playa o reservar un acogedor hotel boutique cercano. Eso suena increíble, me encanta la idea de despertarme con vistas al mar. Yo también. Una villa frente al mar sería muy relajante. Podríamos disfrutar de nuestras mañanas junto al mar. Exactamente, imagínese tomando un café en la terraza mientras escucha las olas. Sería el comienzo perfecto del día. Además, podríamos hacer barbacoas por la noche. Sí, y un hotel boutique puede ofrecer experiencias locales únicas, como clases de cocina o visitas guiadas. Eso es cierto. Es agradable sumergirnos en la cultura local. ¿Qué prefieres? Creo que me inclino por la villa por esa sensación de playa privada, pero el hotel también suena intrigante. Ambas opciones tienen sus ventajas. La villa es ideal para relajarse, mientras que el hotel ofrece comodidad. Verdadero, incluso podríamos dividir nuestra estancia entre los dos, unos días en una villa y luego unos días en un hotel. Esa es una idea inteligente. Nos daría lo mejor de ambos mundos. Además, mantiene el viaje emocionante. Exactamente, comenzaré a investigar algunas opciones para ver qué hay disponible. Lección 15. Rutinas matutinas. Buenos días, Ana. He estado pensando en lo importante que es una rutina de buenos días. Hola John, eso es inteligente. Una buena mañana realmente puede impulsar tu día. Sí, he notado que cuando me levanto temprano y planifico mi día, me siento más productivo. Absolutamente. Establece un tono positivo para el resto del día. Además, evita espacios concurridos en las horas punta de la mañana. Sí, me encanta salir a caminar mientras todavía hay silencio afuera, es tan pacífico. Eso suena encantador. Normalmente me gusta meditar unos minutos para aclarar mi mente. La meditación es una gran práctica, debería intentarlo. ¿A qué hora sueles despertarte? Mi objetivo es alrededor de las 6:30 de la mañana. Me da tiempo suficiente para prepararme sin sentirme apurada. Esa es una buena idea,
Podría poner la alarma un poco antes para incorporar un momento de tranquilidad. Definitivamente. Es una excelente manera de comenzar el día con intención. ¿Qué más quieres agregar a tu rutina? Me encantaría incluir algunos estiramientos ligeros o yoga. Ayudaría a despertar mi cuerpo. Lección 16. Hallazgos de compras. Hola Ana, ¿encontraste algo que te gustó mientras compraste ayer? Hola Juan, sí. Encontré un gran par de jeans y una chaqueta elegante. Fue un viaje exitoso. Eso es increíble. ¿Estaban los Jeans en oferta? Ellos eran. Me encanta encontrar buenas ofertas. Hace que las compras se sientan aún mejor. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué estilo elegiste para los Jeans? Opté por una pierna recta clásica. Son versátiles y se pueden vestir de forma elegante o informal. Elección inteligente. Los Jeans de pierna recta se pueden combinar con casi cualquier cosa. ¿Qué pasa con la chaqueta? Es una chaqueta vaquera ligera. Perfecto para capas en este clima. Suena como una gran adición a tu guardarropa. ¿Compraste algo más? Solo un par de accesorios, como una linda bufanda y unos aretes. Realmente completan los outfits. Lindo, los accesorios pueden marcar una gran diferencia. Necesito actualizar mi guardarropa también. Debería. Siempre es divertido renovar tu estilo. ¿Tienes algo específico en mente? Estoy buscando un par de zapatillas nuevas y unas camisetas cómodas para salidas informales. Lección 17. Reglas de tránsito. Buenos días, Ana. Últimamente he estado pensando en la seguridad vial. ¿Todos deberían seguir las reglas de tránsito? Hola John, absolutamente. Es vital para la seguridad de todos, especialmente con tantos vehículos y bicicletas alrededor. Bien, creo que los ciclistas deberían ceder el paso a los peatones en los cruces peatonales. Tiene sentido mantener a todos a salvo. Definitivamente. Los peatones tienen el derecho de paso, pero también es importante que los ciclistas sean cautelosos. Exactamente, se trata de respetarnos unos a otros en el camino. ¿Qué opinas de los carriles bici? Son una gran idea. Los carriles exclusivos para bicicletas pueden prevenir accidentes y alentar a más personas a viajar. Estoy de acuerdo, hace que andar en bicicleta sea más seguro y atractivo. ¿Alguna vez has andado en bicicleta por la ciudad? Sí, lo tengo. Puede resultar un poco desalentador, pero los carriles bici ayudan mucho. Es una forma divertida de explorar. Eso suena emocionante, debería probarlo. ¿Tiene algún consejo para principiantes? Comience por calles más tranquilas y esté siempre atento a su entorno. Seguridad ante todo. Gran consejo, lo tendré en cuenta cuando empiece a montar más en bicicleta. Lección 18. Deportes en Canadá. Hola Ana, ¿has oído hablar de las diferentes ligas deportivas de Canadá? Hola Juan, sí. Canadá tiene una rica cultura deportiva, especialmente con ligas de hockey y lacrosse. Absolutamente, se estima que los deportes y ligas profesionales en todo el país contribuyen significativamente a la economía. Eso es fascinante. El hockey, en particular,
Parece ser una pasión nacional. ¿Por qué crees que es así? Creo que está profundamente arraigado en la historia y el clima de Canadá. El clima frío lo hace perfecto para practicar deportes sobre hielo. Verdadero. El lacrosse también es exclusivo de Canadá. Se considera nuestro deporte nacional de verano. Exactamente, me encanta cómo ambos deportes tienen una comunidad de seguidores tan fuerte. ¿Sigues algún equipo? Sí. Soy un gran admirador de los Toronto Maple Leafs. Sus juegos siempre son emocionantes de ver. Genial, apoyo a los Calgary Flames. La rivalidad entre esos equipos hace que los enfrentamientos sean emocionantes. Con seguridad. Siempre es divertido ver partidos con amigos, especialmente durante los playoffs. ¿Qué pasa con el lacrosse? He visto algunos juegos. La velocidad y habilidad involucradas son impresionantes. ¿Has jugado alguna vez? Lo probé en la escuela secundaria. Es un juego de ritmo rápido, pero lo disfruté. ¿Qué pasa contigo? He jugado de forma recreativa. Es una excelente manera de mantenerse activo y divertirse con amigos. Lección 19. Redes sociales y bienestar. Buenos días, Ana. He estado pensando en cómo las redes sociales impactan nuestro bienestar. Hola John, ese es un tema importante. Puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo del uso que le demos. Exactamente, seguir cuentas inspiradoras puede motivarnos, pero también debemos dejar de seguir cuentas que nos hagan sentir mal con nosotros mismos. Absolutamente. Es crucial seleccionar nuestros feeds para promover la positividad y la confianza en uno mismo. He notado que cuando veo demasiadas imágenes perfectas, puedo generar comparaciones e insatisfacción. Eso es muy cierto. Es fácil olvidar que las redes sociales a menudo muestran solo los aspectos más destacados de la vida de las personas. Bien, intento centrarme en cuentas que comparten experiencias reales y fomentan la autenticidad. Ese es un gran enfoque. Involucrarse con comunidades de apoyo puede marcar una gran diferencia. Con seguridad, ¿has encontrado alguna cuenta que realmente disfrutes? Sí. Sigo a algunos defensores de la salud mental. Sus publicaciones son edificantes y me recuerdan que debo cuidarme. Eso suena maravilloso. Buscaré cuentas similares. Se trata de rodearnos de positividad. Lección 20. Vida escolar. Hola Anna, ¿recuerdas a nuestra nueva maestra? Su nombre es señor Parker. Hola Juan, sí. Escuché que tiene muchos métodos de enseñanza interesantes. ¿Qué opinas de él? Creo que es genial. Hace que el aprendizaje sea divertido y realmente interactúa con los estudiantes. Eso es increíble. Me encantan los profesores que pueden conectarse con sus clases. ¿Qué materia enseña? Él enseña historia. Sus historias sobre el pasado hacen que las lecciones cobren vida. Eso suena fascinante. Siempre disfruté de la historia cuando se presentaba de una manera emocionante. Exactamente, y nos anima a hacer preguntas, lo que hace que la clase sea más interactiva. Eso es importante. Nos ayuda a comprender mejor el material. Por cierto, ¿sabes a qué hora empiezan nuestras clases?
Sí, el timbre de la escuela suena a las 8:45 alto. Debemos intentar llegar a tiempo. Definitivamente. No quiero perderme ninguna de las lecciones del señor Parker. ¿Crees que nos dará algún proyecto? Probablemente, mencionó que quería que trabajáramos en proyectos grupales para fomentar el trabajo en equipo. Estoy deseando que llegue eso. Trabajar con compañeros de clase puede hacer que el aprendizaje sea aún más agradable. Con seguridad, asegurémonos de sentarnos juntos para que podamos colaborar fácilmente. Lección 21. Tradiciones de acción de gracias. Buenos días, Ana. Ahora que se acerca el Día de Acción de Gracias, he estado pensando en nuestras tradiciones. Hola Juan, yo también. El Día de Acción de Gracias es un momento tan especial. ¿Qué sueles hacer? Mi familia tiene una gran cena con mucha comida, con una verdura de color naranja grande que crece en el suelo, hacemos pastel de calabaza. Eso suena delicioso. El pastel de calabaza es un clásico. ¿Ayudas con la cocina? A veces, disfruto ayudando a mi mamá a preparar las comidas. Es una forma divertida de crear vínculos. Me encanta eso. Mi familia también hace pavo con relleno, y siempre incluimos salsa de arándanos. La salsa de arándanos añade una agradable acidez. ¿Tiene algún plato especial? Sí. Mi abuela hace su famosa cazuela de boniato. Siempre es un éxito. Eso suena increíble, me encantaría probarlo. ¿Qué más disfrutas durante el Día de Acción de Gracias? Me encanta pasar tiempo con la familia y compartir aquello por lo que estamos agradecidos. Es reconfortante. Absolutamente, es un buen momento para reflexionar sobre el año y apreciar a nuestros seres queridos. Lección 22. Planificación de un picnic. Hola Ana, ¿has empezado a planificar nuestro picnic este fin de semana? Hola Juan, sí. Estaba pensando en lo que deberíamos traer. ¿Tienes alguna idea? Creo que los sándwiches serían una gran opción. Son fáciles de empacar y deliciosos. Buena llamada. Me aseguraré de traer también algo de fruta fresca. Será refrescante en un día cálido. Absolutamente, quizás también podamos preparar algunos snacks, como patatas fritas o barras de granola. Gran idea. También deberíamos llevar algunas bebidas. ¿Qué tal limonada? Sí, la limonada quedará perfecta. En caso de que haga demasiado calor, tendremos algo fresco para disfrutar. Exactamente. Traeré una hielera para mantener todo frío. ¿Crees que necesitamos una manta? Definitivamente, una manta de picnic lo hará más cómodo. Traeré uno de casa. Perfecto. Tengo muchas ganas de que llegue este picnic. Será un buen descanso de nuestra rutina. Aquí igual, será una excelente manera de relajarse y disfrutar del aire libre. Hagamos una lista de verificación para asegurarnos de no olvidarnos de nada.